Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo. Feliz año nuevo para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que Yahvé les muestre su rostro y sea propicio. Que les mire con cariño a todos y que les conceda la paz. Son los deseos de su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Hoy, 2 de enero del 2023, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a meditarla. Allá en Josué 1:8 nos dice que debemos de leer la palabra del Señor, debemos de meditarla día y noche, para así cumplir lo que en ella está escrito y tener éxito. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Y vamos a leerlo y vamos a meditarlo. San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Les invito para que todos saquen sus Biblias, para que nos podamos juntos alimentar de la palabra de el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, nos dice ya en San Mateo 4, versículo 4. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, nos dice el Señor: así como la lluvia y la nieve bajan del cielo a la tierra y no vuelven antes de hacerla fecundar y que dé frutos, asimismo la palabra de Dios, cuando viene hacia nosotros, no regresa a Dios antes que haga en nosotros lo que Dios quiere que haga en nosotros. Ese propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que no hay criatura que ella pueda resistirla, nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. En el Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Si ustedes y yo nos dejamos guiar de ella, vamos a saber qué camino tomar, qué decisión tomar, basados en la voluntad del Señor. Vamos a empezar pidiéndole al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, para que ustedes y yo podamos entender la palabra del Señor, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda tiniebla de confusión, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿quién eres entonces? Elías. Contestó: no lo soy. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betabarrá, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, mis amados hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo año, a este nuevo compartir, a este momento de leer la palabra de Dios y de meditarla. Que el Señor les bendiga y les guarde a todos, que la bienaventurada Virgen María interceda por cada uno de ustedes en este nuevo año, por ustedes, por sus familias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Les envío un abrazo muy especial para cada uno de ustedes. De feliz año. Espero que, como allá dicen en Proverbios 16:3, que todos pongamos nuestros proyectos, nuestras metas en la mano del Señor, para que todo se realice conforme a su santa voluntad. Porque Dios siempre nos da según es su santa voluntad, no según lo que nosotros queremos. Nos dice allá en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, que el Señor nos da siempre según su santa voluntad. Muy bien. Hoy en este día, el lunes 2 de enero del 2023, estamos leyendo y vamos a meditar, vamos a abrir nuestros corazones para que con mucha perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto. Allá en Lucas 8:15 nos dice que aquel terreno fértil, aquella tierra buena, son aquellos que abren su corazón, que reciben la palabra de Dios y con perseverancia dan mucho fruto. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad y declaró: yo no soy el Mesías. Aquí vemos que los judíos enviaron desde Jerusalén a sacerdotes y levitas, los que participaban en el templo, los que servían en el templo, son enviados por los judíos al otro lado del Jordán, donde Juan Bautista estaba bautizando. Y le envían a preguntar: ¿quién eres tú? Aquí me llama mucho la atención algo muy interesante, donde dice: Juan no les ocultó la verdad. Él dijo: yo no soy el Mesías. Aquí vemos el querer de Dios, el querer de Jesucristo. Que ustedes y yo nos aferremos siempre a la verdad según el Señor. Hay muchas personas modernistas que a veces salen con el cuento: es que yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, cada quien tiene la verdad y vivimos en la verdad. No, eso es equivocado. Nosotros nos aferramos a la verdad según nuestro Señor. Por eso allá en Juan 17:17 Jesús se dirige al Padre y le dice: Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, cuando ustedes y yo queremos ver la verdad, debemos de siempre ver la verdad a la luz de la palabra del Señor. No debemos de nunca seguir alguna yo he escuchado algunos hermanos separados que les he cuestionado. Hemos tenido alguna plática y siempre me salen con el cuento: es que yo me salí de la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, porque acá se siente bonito, acá se siente caliente, porque tenemos el Espíritu Santo, porque acá me hacen sentir querido, acá me hacen sentir... No, ustedes y yo debemos de buscar siempre la verdad, no buscar cómo me hacen sentir, cómo me hacen cómo yo me siento, cómo yo pienso. No, debemos de siempre pedirle al Señor que nos dé la gracia de vivir según la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No según mi verdad, según cómo yo pienso, según cómo nos metieron en la cabeza que así debe de ser. No, sino según siempre la verdad a la luz de la palabra del Señor. Y Juan aquí dice que él no les ocultó la verdad. Él les dijo: yo no soy el Mesías. Muy diferente como de hoy en día. Allá en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, ahí nos dice que hay falsos apóstoles, como hay falsos apóstoles de hoy en día. Ellos no dicen la verdad. Yo fundé mi propia iglesia. Eso deberían decir ellos. Esa es la verdad. Yo me salí de la iglesia de Jesucristo. Eso es la verdad de los falsos apóstoles. Eso deberían decir. Pero ¿qué dicen ellos?
yo soy el profeta, yo tuve una revelación y Cristo me dijo que funde otra iglesia. Y son falsos, como dicen en 2 Corintios 11:13, son falsos. Y la gente se va detrás de ellos. Pero aquí vemos que Juan, él no les ocultó la verdad. Dijo, yo no soy el Mesías. Él le dijo así. Entonces, por eso, ustedes y yo debemos de siempre pedirle al Señor que nos dé la gracia de permanecer en la verdad, en su iglesia verdadera, en la verdad según el Evangelio, según la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, y nunca apartarnos de la verdad. Porque eso es el plan de Dios, mis hermanos y mis hermanas. 1 Timoteo 2:4. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. A los judíos que habían creído en él, Jesucristo les decía allá en Juan 8:31 y 32, ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra, si permanecen, o sea, si no se salen y no cambian mi palabra, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa es la invitación al empezar el evangelio de este día de hoy, para que ustedes y yo permanezcamos siempre en la verdad, para que no nos apartemos de la verdad. Dice, le preguntaron, ¿quién eres entonces? Elías contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Entonces Juan viene a ser un instrumento de Dios. Esa voz que grita en el desierto, como había dicho el profeta Isaías, que Juan es la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Eso yo soy, le dice Juan a los sacerdotes y a los levitas que los judíos habían enviado a preguntar. Así como Juan viene siendo un instrumento de Dios y viene siendo esa voz que grita en el desierto, enderecen los caminos del Señor, ustedes y yo estamos llamados a ser esa voz que grita en el desierto de nuestra familia, de nuestras comunidades, de ese lugar donde estamos, de gritarle a la gente, enderecen el camino del Señor. Pero de hoy en día hay poca gente que estamos dispuestos a trabajar para el Señor. Allá en Lucas capítulo 10, versículo del 2 en adelante, nos dice el Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos, y vaya que son pocos. Porque de hoy en día a muchas personas ya no les llama mucho la atención las cosas del Señor, empezando desde los niños. Empezando desde los niños, quieren primero jugar, quieren primero divertirse, quieren primero hacer lo que ellos quieren. Y al último, si es que tienen tiempo, entonces le dedican tiempo a Dios. Igualmente los grandes, primero vamos a hacer esta cosa u otra cosa, vamos a la reunión, vamos a la fiesta, vamos a la discoteca. Y si nos queda tiempo, entonces le dedicamos a Dios. Cuando debería ser todo al revés, a Dios hay que dedicarle lo mejor de nosotros. Porque allí en San Mateo capítulo 5, versículo del 38 al 48, nos viene a mostrar ese amor católico de nuestro Señor. Digo católico es sinónimo de universal. Entonces el Señor nos enseña a ser católicos y nos dice, no amen solamente a los que los aman, sino amen a todos, incluso a los que los odian. No saluden solamente a los que los saludan, sino saluden a todos. En el versículo 45 nos dice que Dios manda la lluvia sobre malos y buenos, sobre justos y pecadores, que hace salir el sol para todos, de una manera católica. Entonces, de hoy en día, nosotros no actuamos de la misma manera como deberíamos actuar. No somos esa voz que grita en el desierto. Es más, no queremos ni siquiera a veces escuchar la voz del Señor. Eso nos aburre. Yo he visto a muchos que cuando se les invita a rezar el rosario, cuando se les invita a leer la palabra, empiezan a pujar, a torcerse, a quejarse.
Pero llámenle a jugar, llámenle a un baile, llámenle a una fiesta. Ahí ya no les da sueño. Ahí que mucha gente que dice que no me voy a misa porque me da sueño. Y no les da vergüenza. Debería darles vergüenza eso. Tener tiempo para las cosas del mundo y no tener tiempo para las cosas de Dios. Y a veces hay muchos padres de familia que no somos responsables, que dejamos que nuestros niños hagan lo que quieren. No, que se vaya a la iglesia cuando quiere, que se bautice cuando quiere. Igual al pensamiento de protestante, ¿no? Y nos decimos llamar católicos de hueso colorado. Eso está mal, mis hermanos y mis hermanas. Ustedes y yo estamos llamados a ser esa voz como Juan, esa voz que grita en el desierto, que dice, enderecen los caminos. Ahí mismo en nuestra familia. ¿Cuántas personas de nuestra familia todavía no se han casado, viven en concubinato? ¿Cuántos niños no se han bautizado? ¿Cuántos? Y a ellos no les evangelizamos. Estamos preocupados de otras cosas, cuando los más necesitados están cerca de nosotros. Y por eso debemos de dejarnos alimentar de la palabra de Dios, del Evangelio del día, para que ustedes y yo podamos también transmitir, podamos compartir la palabra de Dios, para que podamos ser esa voz como Juan que clama en el desierto, que dice, enderecen los caminos del Señor. Esas personas que le predicamos a las personas que están metidas en los vicios, a las personas que están viviendo en pecado, a las personas que se han alejado de la iglesia de Jesucristo, de ser ustedes y yo, esa voz como Juan que dice, enderecen los caminos del Señor. Porque en esta vida, mis hermanos y mis hermanas, lo único seguro que tenemos es la muerte. Eso es lo más seguro. La muerte es más seguro que el almuerzo o la merienda o el desayuno de más luego. Lo más seguro que tenemos es la muerte. Como ya sabemos eso, entonces vamos a vivir de una manera cristiana, de una manera a forma de Jesucristo, viviendo una fe heroica, que se manifieste la fe, la esperanza, el amor, las tres virtudes teologales. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, yo les invito para que ustedes y yo primero nos alimentemos de la palabra del Señor y luego hablemos del Señor. Si nosotros queremos hablar de la palabra del Señor, queremos hablar de las cosas del Señor y no nos alimentamos de ella, entonces no vamos a producir mucho fruto porque nadie da lo que no tiene. Pero si nos alimentamos de la palabra del Señor, dejamos que la palabra del Señor invada nuestro corazón sin poner ninguna barrera en nuestra vida, entonces ustedes y yo vamos a poder primeramente escuchar, practicar y luego podemos compartir, predicar la palabra del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, Elías ni el profeta? Les contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Entonces aquí Juan viene preparando el camino para el Señor. Juan viene preparando el camino para que el Señor, para luego la venida del Señor, que viene el Señor con su evangelio, con su buena noticia. Entonces, para que llegue la buena noticia de Jesús, Juan viene enderezando los caminos. Asimismo ustedes y yo, para que se vaya engendrando la buena noticia, la buena nueva, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, debemos de ir enderezando los caminos, mis hermanos y mis hermanas. No podemos escuchar la palabra del Señor, emocionarnos un ratito como si fuera un cuento y después seguir en lo mismo o peor, sino debemos de pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría, de su ciencia, que nos dé la capacidad de nosotros aprender a vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera podamos también transmitir a nuestros hijos, porque a veces habemos papitos que a los hijos decimos, vaya a la iglesia, vaya aquí, vaya allá, y los papás nada que ver. No, un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo, Lucas 6:39. Entonces, el llamado del evangelio del día de hoy es que ustedes y yo seamos como esa voz de Juan Bautista, para que ustedes y yo poder
escuchar la palabra del Señor, poder vivir y poder compartir y preparar nuestro corazón para la buena nueva que el Señor nos trae cada día a nuestro corazón. Y recibir la palabra de Dios en nuestro corazón de una manera humilde, porque la palabra de Dios salva nuestras almas. Y no solamente contentarnos con escucharla, con oírla, sino de ponerla por obra. Así nos dice allá en Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22, que no nos contentemos con escuchar la palabra del Señor, sino que tenemos que ponerla por obra. Y así podremos dar mucho fruto con perseverancia, como lo dice en San Lucas 8:15. Les quiero y los amo en el amor de Jesucristo, mis amados hermanos y mis hermanas. Que el Señor les bendiga y les guarde, que la Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestra familia y por el mundo entero. Les deseo un feliz año nuevo a todos y les voy a dedicar, les voy a leer número 6 del 24 al 26. Esos son mis deseos para ustedes en este nuevo año 2023. Vamos a buscar números 6, 24. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé te haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Un feliz año nuevo para todos.